Hola, ¿qué tal a todos? Sean otra vez bienvenidos a su clase preferida de inmunología. El día de hoy vamos a ver este tema súper importante que es la maduración del linfocito T, como podemos ver aquí en el título. Este tema, como bien lo dice aquí, es un proceso bastante, pues sí, extenso, en donde nosotros vamos a conseguir estas células que tenemos acá abajito, es decir, linfocitos T maduros y listos para reconocer antígenos y poder defendernos. Pero no nos adelantemos, vamos a ir paso por paso, vamos a entender este esquema y vamos a agregar que puntos importantes para su examen y para que reconozcan dónde es que ocurren estos sucesos. ¿Va? ¿Cómo es que pasamos de aquí a acá, de acá a acá? Ahorita vamos a ver esto. ¿Va? Entonces, la maduración del linfocito T es este proceso en donde una célula hematopoyética, es decir, esta célula que se va a encontrar en la médula ósea, que, como bien recordaremos, en su superficie tiene CD34 positivo, CD117 positivo, marcadores de superficie que nos van a decir, ok, estamos viendo una célula hematopoyética. ¿Va? Esta célula hematopoyética, con la ayuda de ciertos factores de transcripción de ciertas interleucinas, va a derivarse hacia LP. LP significa progenitor linfoide. ¿Ok? LP, lo volvemos a repetir, progenitor linfoide. El progenitor linfoide, con la ayuda de, mucho ojo aquí, ojo, ¿va? Importante, esto es pregunta de examen, con la ayuda de Notch1, este factor de transcripción y la interleucina número 7 va a asegurar que se restrinja la diferenciación de este progenitor hacia linfocito T. ¿Ok? Muy importante. Notch 1 asegura que nosotros empecemos el proceso de maduración del linfocito T, no del linfocito B, linfocito T. Es lo mismo que Notch 1 igual al linfocito T. Otro punto aquí es que, como bien recordaremos de la clase anterior, la maduración del linfocito B se llevaba a cabo en la médula ósea. Aquí no es el caso. La maduración del linfocito T se lleva a cabo en el timo. Todas las etapas de maduración del linfocito T se llevan a cabo ¿en qué órgano? En el timo, este órgano muy importante que después involuciona, pero que en estos instantes nos va a estar ayudando a que nuestro linfocito T crezca y llegue a la periferia en algunos momentos. ¿Va? Bueno, nuestro linfocito T, este progenitor, va a dirigir hacia nuestro desarrollo. La primera etapa en la maduración del linfocito T es cuando conseguimos esta célula que tenemos aquí, este timocito. Si yo les hablo de timocito, les estoy hablando de linfocitos T que se encuentran dentro del timo. ¿Ok? Esta primera etapa, como bien pueden ver, tienen las iniciales DN. ¿Ok? DN significa doble negativo. ¿Ok, Carlos? Qué bueno que signifique eso. Pero ¿qué es un doble negativo? Doble negativo significa que este de acá, estos cuatro que tenemos aquí, son CD4 negativo y son CD8 negativos. ¿Va? Y nosotros no queremos eso. Lo que buscamos en todo este proceso de maduración es conseguir un linfocito, ya sea CD8 positivo o ya sea CD4 positivo. Pero a inicios de la maduración, de aquí a acá, son ¿qué? Doble negativo. ¿Va? Para que nosotros ya no tengamos este problema, para que podamos cambiar posteriormente a doble positivo y a lo último, únicamente a un positivo, necesitamos pasar a la recombinación BDJ. A ver, déjenme agarro aquí este.
La recombinación BDJ, como ustedes bien sabrán, como recordaremos de la clase anterior, es este proceso para poder crear un receptor único, un receptor diverso, un receptor específico para un antígeno. La recombinación BDJ ocurre en esta etapa. Ocurre cuando estamos en el estadio DN1 a DN4. Pregunta de examen: ¿cuándo ocurre la recombinación BDJ en el linfocito T? La respuesta es en el DN1 a DN4. ¿Qué cadena es la que nosotros creamos con la recombinación BDJ? Si volvemos atrás, recordaremos que en la clase de estructura del TCR está formada por una cadena alfa, está formada por una cadena beta. Vamos a ponerlo así, en estos estadios va a suceder la recombinación BDJ de la cadena beta, ¿ok? La cadena beta es la primera cadena del TCR que se va a formar, ¿ok? De aquí a acá, no me voy a cansar de repetirlo, de aquí a acá sucede la recombinación BDJ. Y esta recombinación BDJ nos va a llevar a la creación de nuestra cadena beta, una de dos partes de nuestro TCR, ¿ok? Entonces, al final de todo esto, vamos a conseguir lo que se le conoce como el pre-TCR. El pre-TCR es nuestro receptor aún en crecimiento que únicamente va a estar expresando nuestra cadena beta, pero aún no expresa la cadena alfa, ¿ok? Entonces, en el pre-TCR tenemos una cadena beta y una cadena sustituta. Y esta cadena sustituta va a ser eliminada esta cadena va a ser eliminada cuando empecemos la creación de nuestra cadena alfa. ¿Y cuándo ocurre esta recombinación, esta creación? Ocurre aquí. De aquí, de DN4, de doble negativo etapa 4 a DP, que ahorita vamos a ver, ocurre la recombinación BJ. Recombinación BJ. Y en la recombinación BJ, cuando terminemos, vamos a conseguir la dichosa cadena alfa. Y si nosotros tenemos una cadena beta y una cadena alfa, al final obtendremos esto que les voy a poner de color rojo aquí. Tendremos un TCR completo. ¿A qué me refiero con un TCR completo? Pues va a ser un TCR que tiene la cadena alfa y que tiene la cadena beta, ¿ok? Y de ser un doble negativo, vamos a pasar a un doble positivo. ¿A qué me voy a referir con esto que es doble positivo? En esta etapa posterior a la recombinación BDJ, posterior a la recombinación BJ, obtenemos un linfocito que ya tiene un TCR completo alfa-beta y que tiene la expresión de los correceptores CD4 positivo y CD8 positivo. ¿Queremos eso? No, como bien les dije al inicio, queremos que únicamente sea positivo para CD4 o para CD8. Depende mucho lo que busquemos en ese momento, ¿va? Pero en esta etapa es la pregunta de examen. ¿En qué etapa de la maduración tenemos ya un TCR completo? El TCR completo lo tenemos cuando estamos en DP, doble positivo. ¿Qué significa doble positivo? Significa que es un linfocito que está expresando CD4 y está expresando CD8, ambos correceptores en su superficie, ¿va?
vamos a hacer un breve repaso. Recuerden que el factor de transcripción más importante para la maduración del linfocito T es Notch1. Notch1 igual a ¿qué? Al linfocito T. Del DN1 al DN4 doble negativo va a suceder la recombinación BDJ y vamos a obtener nuestra cadena beta. Analogía con ¿quién? Nuestro linfocito B. La B en la recombinación BDJ es lo mismo que la cadena pesada, por así decirlo. ¿Va? En la cadena pesada del linfocito B de su inmunoglobulina, pues para poder conseguir la H, la cadena pesada, necesitamos la recombinación BDJ. Para que nosotros consigamos que la cadena beta, necesitamos la recombinación BDJ. Recuérdenlo, recombinación BDJ de DN1 a DN4. ¿Ok? Todo este proceso inicia desde la médula ósea. Médula ósea, célula hematopoyética viaja hacia el timo, progenitor linfoide, Notch1, entramos en doble negativo. Doble negativo. Primera etapa de la maduración del linfocito T es doble negativo. ¿Va? Terminamos recombinación BDJ, tenemos un TCR incompleto, el pre-TCR, alfa, ¿la tenemos? No. ¿Tenemos cadena beta? Sí, y tenemos una cadena sustituta. Ocurre la recombinación BJ. La recombinación BJ, analogía, ¿con cuál? Con el linfocito B, lo mismo que cuando tenemos la cadena lambda, ¿va? O la capa. Recombinación BJ de la cadena alfa y ¡pum! Conseguimos que nuestro TCR. Y se empieza a expresar sus correceptores. ¿Cuáles son los correceptores? CD4 y CD8. Y muy bien, ya tenemos un linfocito que es doble positivo y que tiene un TCR completo. ¿Terminamos? No, aún no terminamos, porque como les decía, queremos que solamente sea positivo. ¿Para qué? Para uno de estos. Déjenles borro esto de acá. ¿Va? Y es aquí cuando entran nuestros procesos de selección. ¿Va? Esto lo vimos en el bloque pasado en el tema de órganos linfoides cuando les hablé del timo. ¿Ok? Las selecciones, tanto positiva como negativa, nos asegura que nosotros consigamos linfocitos buenos, linfocitos que estén hechos para poder identificar pues, sustancias, péptidos ajenos o péptidos que nos ocasionen algún tipo de daño. Es aquí que inicia la selección positiva. Y en la selección positiva nosotros vamos a necesitar de dos participantes. ¿Cuáles van a ser los dos participantes en la selección positiva? Pues bien, vamos a tener a nuestro linfocito DP, es decir, nuestro linfocito doble positivo, más esta que tenemos aquí, la CTEC. ¿Qué significa CTEC? Significa célula epitelial tímica cortical. ¿Ok? Célula epitelial tímica cortical es esta de aquí. ¿Va? La selección positiva es la interacción que va a tener nuestro linfocito doble positivo con nuestra célula epitelial tímica cortical. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Pues bien, nosotros necesitamos conseguir un linfocito positivo único, que solo sea positivo para CD8 o para CD4. En este caso, CTEC en su superficie va a empezar a expresar, o más que nada expresa MHC. Expresa MHC1 y también expresa MHC2. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Necesitamos que nuestro DP reconozca el MHC de la CTEC. ¿Ok? Súper importante. Cuando sucede esto, ¿qué es lo que pasa? Pues bien, imaginémonos que esta de aquí, nuestra DP, va a reconocer
al MHC1 de la CTEC. ¿Va? Vamos a ponerlo aquí. Y este de acá es nuestro DP y esta de acá es nuestra CTEC. Para que no nos confundamos, vamos a ponerlo del color este de acá. Listo. Si nuestra célula DP reconoce el MHC1 de la CTEC en una intensidad baja a intermedia, asegura que se vaya a restringir la diferenciación hacia CD8. Volvamos a este ejemplo. Si nuestra célula DP reconoce el MHC2 de la CTEC, restringe, o más que restringe o dirige la diferenciación hacia CD4. Súper importante. La selección positiva es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para asegurar, para restringir que nuestras células empiecen este caminito de volverse positivos para CD4 o para CD8. ¿Y qué pasa si esta de aquí no se une a la CTEC? Independientemente si sea al MHC1, sea el MHC2 de esta célula, pues ocurre el famosísimo proceso de, no puedo cerrar esto, si no se unen, vamos a llevar a la apoptosis. Lo que buscamos en la selección positiva es que nuestros linfocitos doble positivos empiecen a decir, ok, yo quiero ser un CD8 positivo, ok, yo quiero ser un CD4 positivo. Entonces, pues después de la selección positiva, vamos acá. La selección positiva y todo este proceso que acabamos de ver se lleva a cabo ¿en dónde? En la corteza del timo, ¿va? Todo esto de acá, de aquí a acá, corteza del timo. Y ya por último se va a llevar a cabo aquí, en la médula. Pues bien, cuando ya tenemos todo esto, cuando ya queremos ser un CD8 positivo, queremos ser un CD4 positivo, nuestros timocitos van a empezar a viajar hacia la médula. Y en la médula se van a encontrar ¿con qué? Con otras células. Estas células de aquí que están viendo nos van a ayudar a llevar a cabo el proceso de selección negativa. Otro proceso súper importante. En la selección negativa vamos a tener también nuestros participantes. Vamos a tener a nuestro linfocito que ya está restringido, que ya empieza esa restricción hacia un CD4, hacia un CD8, más MTEC, ¿ok? Vamos a ponerle que es restricción, es decir, este linfocito que ya empezó el proceso de restricción, más la MTEC. ¿Qué significa MTEC? MTEC significa célula epitelial tímica medular. ¿Por qué? ¿En dónde se encuentra? En la médula. Esta de acá, cortical, ¿en dónde se encuentra? En la corteza. Es bastante sencillo, ¿ok? Recuérdenlo, CTEC en la corteza, MTEC, célula epitelial tímica medular. Y se encuentra en la médula. En este proceso de selección negativa va a ocurrir algo que va a involucrar a esta proteína que tenemos aquí. Ya la han escuchado, el premio Nobel se basó en esto, pero esta de aquí, esta proteína, este gen,
pues significa Autoimmune Regulator, es decir, regulador autoinmune. Y este regulador va a ser expresada por las mTEC, ¿ok? Vamos con calma. Lo que va a pasar aquí en la selección negativa es que estas células, las mTEC, van a empezar a presentarle péptidos propios. ¿A quiénes? A estas de acá. ¿Va? Entonces, vamos a dibujar aquí una célula. Vamos a ponerla aquí que es una T de un timocito que está restringido. Si esta de aquí, vamos a poner, esta de acá es su receptor. Y ahora, tenemos aquí nuestra mTEC. La mTEC va a presentarle péptidos propios, algo nuestro. Sí, ojo aquí, porque aquí esto llega a causar mucha confusión. Si el timocito se une al péptido que le presentó nuestra mTEC, ocurre apoptosis. ¿Por qué? Porque está reconociendo lo propio y nosotros no queremos que reconozca lo propio porque eso lleva a condiciones autoinmunes. La selección negativa asegura que nosotros consigamos linfocitos T que reconozcan lo ajeno, que reconozcan lo que nos hace daño, no que reconozcan lo propio. ¿Ok? Y las aire, ¿por qué se las menciona? Porque es gracias a esta de aquí que los mTEC, o más que sí, los mTEC van a empezar a expresar péptidos de diferentes órganos. Ah, caray, ¿qué es lo que pasa? Pues bien, si nosotros no tuviéramos esta de acá a la aire, los mTEC solo expresarían péptidos del timo, ¿ok? Así seguiría. Oye, te presento este, pero son del timo. Aire lo que hace es cambiar, por así decirlo, ¿no? Mediante algunos cambios ahí moleculares y decir, ok, expresas timo, pero también quiero que expreses hígado, quiero que expreses páncreas, quiero que expreses estómago, quiero que expreses cerebro, quiero que expreses mil y un cosas, ¿ok? Aire, esta proteína de aquí va a hacer que se expresen péptidos de múltiples órganos. Si hace eso, asegura que el linfocito T no se una a esas células de esos órganos. No sé si va quedando un poco claro. Lo vuelvo a repetir. Si nosotros no tuviéramos aire, si no tuviéramos esta de aquí, estas de acá, las mTEC, únicamente expresarían péptidos, sí propios, pero del timo. Si tú le agregas aire a las mTEC, aparte de expresar péptidos por cambios genéticos, vamos a expresar péptidos de otros órganos. Estas mismas células que se encuentran en el timo más la aire van a expresar péptidos del páncreas, péptidos del hígado, péptidos de donde ustedes quieran. ¿Esto para qué? Para crear linfocitos que no reconozcan lo propio de distintos órganos. Sí, lo que buscamos es crear linfocitos T. Linfocitos T que no reconozcan lo propio. Eso lo hacen las mTEC. Las mTEC aseguran que no reconozca el timo. Pero ¿qué hay de los otros órganos? ¿Qué hay? Nadie piensa acerca del colon, nadie piensa acerca del hígado. Sí, hay alguien que piensa sobre ellos y es aire. Aire lo que hace es, por así decirlo, quitar esa restricción que va a tener mTEC de solo presentar péptidos del timo y ahora lo expande a que presente también de otros órganos.
hígado, páncreas, estómago, ilion, lo que ustedes quieran. Esto es lo que hace aire y eso es muy, muy importante para la tolerancia. ¿Ok? Si nuestros linfocitos, nuestros timocitos sobreviven la selección positiva, si sobreviven la selección negativa, vamos a obtener un linfocito T totalmente maduro, ¿va? ¿Qué me voy a referir con esto? Pues que tienen un TCR completo. Este TCR completo, alfa, beta, son MHC restringido, una R vamos a ponerla aquí, es decir, que ya solo reconocen el 1 o el 2 y que no reconocen lo propio. Cuando nosotros tenemos eso, cuando tenemos un TCR completo, cuando tenemos un linfocito restringido a un solo MHC y cuando tenemos un linfocito que no reconoce lo propio, tenemos un linfocito listo para salir a la periferia y reconocer antígenos y protegernos. ¿Ok? Esto es la maduración del linfocito T. La maduración del linfocito T es un proceso que inicia desde la médula ósea y termina en la médula del timo. La recombinación BDJ inicia en DN1 a DN4. Recombinación BJ de DN4 a doble positivo. ¿Va? Aquí, en esta etapa, DN4 conseguimos el pre-TCR. Después de esta recombinación conseguimos el TCR completo. Selección positiva, selección negativa. En la positiva, nuestras células epiteliales tímicas de la corteza van a hacer que nuestro DP empiece a reconocer MHC. Si se reconoce el MHC1, restringe hacia CD8 o dirige para que nosotros tengamos CD8. Si tenemos que la MHC2 de esta se une acá, restringe o dirige hacia CD4. Si no se reconoce el MHC, pasamos a apoptosis. Y listo, terminamos selección positiva, vamos aquí en nuestro caminito y llegamos a la médula. En la médula tenemos la selección negativa. La selección negativa, como bien les puse aquí, van a participar nuestros timocitos que ya están empezando este proceso de restricción del MHC y nuestras MTEC. ¿Qué significa MTEC? Célula epitelial tímica medular. Están en la médula. ¿Qué va a pasar? Se empiezan a presentar antígenos propios, péptidos. Estos péptidos presentados por la MTEC, si nuestro timocito restringido se une a lo propio, a este antígeno que presentó, ¿quién? La MTEC, apoptosis. ¿Por qué? Porque no queremos células que reconozcan lo propio y nos ataquen. Ahora, si este de aquí, la MTEC, presenta el péptido y no se une a quién, a nuestra célula, a nuestro timocito, vamos a poner una S que sobrevive. Aire, súper importante. Autoimmune regulator, por el mismo nombre, regulador autoinmune. ¿Qué es lo que hace? MTEC presenta péptidos del timo. Aire rompe esa restricción, hace ahí unos cambios genéticos moleculares. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahora las MTEC van a empezar a expresar péptidos, no solo del timo, hígado, páncreas, estómago, colon, el que tú quieras. Eso es lo que hace aire. Expande el repertorio de péptidos propios para que nuestros linfocitos pues no se unan a ellos y nosotros podamos reconocer cuáles son los buenos, es decir, cuáles no se unen a lo propio y cuáles son los malos, que son los que se unen a lo propio. ¿Qué digo? Tenemos nuestras TREG, que ya hablaremos de ellas más adelante, pero en este caso no queremos que se una a lo propio. Y para eso es la selección negativa.
súper importante que recuerden que aire rompe, por así decirlo, esa restricción y expande, ¿no? Crea un catálogo diverso de péptidos y así asegura que se creen o se eliminen, más que nada, se eliminen linfocitos que afecten distintos órganos. Y ya lo último, ya que pasó positiva y negativa, tenemos un linfocito positivo solo para un correceptor, CD4 o CD8, listo, está restringido, un TCR funcional y que no reconoce lo propio, ¿va? Y listo, eso es el tema de maduración del linfocito T. Si tienen dudas, por favor, envíenme mensaje. Bonita tarde.